Estamos con la licenciada Marina Begonja, psicoanalista de la UBA, para hablar del tema adolescentes, porque vi adolescencia y quedé, Marina, no te puedo explicar cómo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mariela? Gracias por la invitación. ¿Cómo quedaste después de adolescencia? Y quedé reflexiva, ¿viste? No me pareció, por cómo está filmada, algo que incluye el golpe bajo, la cosa así como escandalosa. Te deja pensando, te deja rumiando y te deja mucha tristeza, realmente, ¿no? No sé qué te pareció a vos cuando la viste. Bueno, esto de la manera en que se filma, ¿no? Es también interesante. Yo también lo pensaba con esta cámara secuencia, porque permite, hay momentos de silencio, hay momentos en donde están, ¿no? por unos minutos en el auto o encerrados y no hay más que enfocar la cara, la respiración de esa persona. Y hoy nosotros estamos acostumbrados a los reels de Instagram, a los videos con ediciones permanentes, a los cortes, a todo ya. En una película de 1 hora pasa de todo, y acá hay momentos en donde no está pasando demasiado, pero que permite que el espectador también se meta en esa historia, se haga preguntas. Entonces la manera en que está filmada también me parece que es una resistencia, una subversión a los tiempos de ahora. Una mirada también que se pone en esta serie, estamos hablando de adolescencia, es una serie británica de 4 capítulos que muestra un hecho delictivo, un adolescente que mata a una adolescente, chicos de 13 años en una escuela, o sea, esto es a la salida de la escuela, pero cómo también la escuela como institución se ve envuelta en todo esto, cómo la policía, o sea, se muestra mucho desde el lado institucional cómo es el tratamiento de toda esta situación. Y una escuela, que yo lo decía acá la semana pasada, una escuela que ya no puede dar respuestas. Vi eso, ¿no? Vi como la desazón, como una escuela que no saben los docentes qué hacer con los chicos, como que tratan, pero no hay un diálogo, no hay una comunicación, los chicos muy perdidos también, ¿no? Sí, un poco refleja la realidad, ¿no? Estas instituciones que no dan abasto con las problemáticas que presentan los adolescentes, las infancias. Se repite mucho esta palabra en la serie desde la escuela, como estamos devastados, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y quién acompaña a todos los chicos que vivieron todo eso? De repente que hay alguien detenido, hay alguien que fue asesinada, y cómo se acompaña a la mejor amiga que perdió a su amiga y se va sola caminando a la casa, ¿no? Como que son también momentos para reflexionar quién acompaña, quién está ahí alojando, si no es la institución, ¿quién es? Y también la institución familia, ¿no? ¿Cómo quita del foco todo ese prejuicio que tenemos que un asesino tiene que ser necesariamente un pibe nacido en un contexto sumamente sórdido? No, el asesino puede ser tu hijo. Exacto. Y vos haberle dado lo mejor. Es muy dramático cómo los padres asumen la responsabilidad que les cabe de todo esto, ¿no? Porque lo asumen desde el dolor, desde decir, hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Sí, también esta manera en la que está contada, ¿no? Uno va entrando en esa historia haciéndose preguntas, bueno, es inocente, es culpable, y uno va empatizando. En el primer capítulo vos ves a un niño de 13 años que lo detienen, que le allanan su domicilio, y en el fondo uno quiere que sea inocente, ¿no? Sí, a mí me pasó lo mismo. Era como, que sea el amigo, que sea otro pibe, que sea un pibe con la misma ropa de él, pero que no sea él. Qué increíble, ¿no? Cómo estamos configurados también desde el prejuicio, desde no entender que cualquiera puede hacerlo. Sí, creo que también es clave, perdón si spoileo un poco, quienes no la vieron, pero digo, el tercer capítulo con la psicóloga ese es demoledor, sí. Es tremendo. Sí. Al margen de las brillantes actuaciones de ellos, digo, cómo muestra esa contracara de los distintos momentos donde es un niño que tiene momentos impulsivos y que quizás es capaz de todo, después se arrepiente. Ese trabajo de ese personaje es genial porque pasa en la vida real eso. Sí. Y me pasa trabajando en la guardia, en contextos muy vulnerables del hospital, niños que te dicen, me quiero ir, quiero robar, y a la vez te cantan una canción y te piden ayuda, y es el mismo niño.
Qué tristeza. Bueno, también estamos inmersos en esto que los especialistas dan a conocer como la manósfera, que es esto que se vino gestando previo a la pandemia. La pandemia, digamos, que lo potenció, que son estos hombres, a veces muy pequeñitos, o sea, porque son adolescentes, están empezando a tener vínculo sexoafectivo y odian a las mujeres. Y todo eso está impulsado incluso por movimientos que a través de las redes, a través de internet, les van metiendo eso en la cabeza, ¿no? Se ve mucho en la serie. No sé si acá está tan extendido todavía, pero es un movimiento a nivel global. Sí, también convengamos que justamente esto ocurre en la adolescencia, en esa pubertad adolescencia, en donde es un momento de crisis para toda subjetividad. Digo, hay un montón de cosas que se ponen en juego, del duelo por la infancia, de ese cuerpo que está cambiando, del acercamiento a la sexualidad, al cuerpo del otro. En la entrevista con la psicóloga ella apunta bastante a esto, ¿no? ¿Qué le pasa con el encuentro con otras mujeres? ¿Qué le pasa con ser deseado por otro? Y él dice, no, bueno, pero yo no soy deseado por otro, yo soy feo, ¿no? Hay muchas cosas que se ponen en juego que va más allá de lo físico, que es también pensarse como objeto de deseo para otro y de qué manera también desea a una mujer o a otra persona. Hoy a los chicos, que ahí se pone como de manifiesto, ¿no? Que todos crían, la sociedad cría a un chico, no solamente es la familia. No importa cuánto vos te esmeres o lo que le des, que por supuesto es valorable y es importante darle lo mejor desde lo moral, lo ético a un niño, pero también está la sociedad y también están los vínculos que el chico establece puertas afuera de la casa. ¿Es así? ¿Es tal como lo muestra la serie, que los padres estamos tan desconectados? A mí me llamó mucho la atención el tema del lenguaje. Siempre los adolescentes tuvimos, porque lo fui, un lenguaje que se diferenciaba de sus mayores. Pero hoy es mucho más intrincado y es mucho más inaccesible para los adultos, al menos. Sí, esto del adolescente que se acerca, ¿no? Y le explica al papá lo que en realidad quiere decir lo que está en Instagram, porque es verdad que hay una distancia entre a veces el lenguaje adulto y el lenguaje adolescente, y también la falta ahí de conexión y de comunicación que hay más allá del lenguaje, porque eso podría ser una distancia que puede ser reversible si hay un deseo y una intención, pero hoy en día los adultos están en la vorágine de lo cotidiano, del consumo, del necesitar trabajar para pagar las deudas, del tiempo que tienen libre, quizás de estar metida la cabeza dentro de una pantalla, y los chicos no encuentran el espacio para poder hablar de lo que les pasa en ese contexto de crisis, con todo lo que pasa, con el bullying, con todo lo que puede atravesar un adolescente. Entonces ahí también tenemos que responsabilizarnos todos, no solo las familias, las instituciones escolares, los docentes, de qué manera nosotros poder estar disponibles, habilitar el espacio de diálogo. Eso no quiere decir, viste, cuando te dicen, no, porque yo hablo con mi hijo, y no significa sermonearlo, todo lo contrario, en el momento del sermón se está cortando la escucha, es preguntarle cómo está, qué le está pasando. Yo siempre me acuerdo cuando estábamos una vez con mi pareja en la plaza, y estábamos con nuestra perrita tomando mates, y se acercaron unos chicos a jugar con la perrita y empezaron a hablar y a contar de todo lo que pasaban en sus casas. Y él me decía, le llamaba la atención cómo los chicos nos estaban contando cosas tan íntimas. Y digo, bueno, es que nosotros no estábamos con el celular, estábamos ahí disponibles, escuchando, y ellos tenían un montón de cosas para decir. Eso a veces, lamentablemente, en las escuelas, con la cantidad de pibes que hay, con las problemáticas también que hay de salud mental, de necesidad de acompañantes y demás, no se puede estar para 35 chicos a la vez. Y a la vez también los pibes se hermetizan un montón, que es lo que muestra un poco la serie. Sí, porque es el momento también de estar como alejados, ¿no? Es uno el que no tiene que dejar nunca que se corte ese lazo, esa puerta abierta de venir y contame cuando necesites, o sea, también darles a ellos el espacio. ¿Es la pandemia el motivo principal de todo este surgimiento de la manósfera y de este odio que hay aparentemente en algunas personas hacia las mujeres, como culpabilizándolas de todo? ¿Tiene que ver las redes, tiene que ver internet? ¿Se potenció con la pandemia? Porque yo trato de encontrarle como un origen y no lo veo tan claro.
Sí fue potenciado, pero no podemos decir que es causal. Claro. Digo, como mismo la adolescencia, ¿no? Hay momentos que son de crisis donde se pone en juego una estructura previa. La pandemia es lo mismo. Se pone en juego algo que ya estaba mal desde antes. Y claro que se potencia, se exacerba. Claro. Pero hay un montón de cosas ahí. Bueno, siempre hablamos en general del programa de este problema también de la pantalla, de la falta de comunicación, del estar aislados, con la ilusión de estar conectados, estamos cada vez más aislados, y los chicos también quedan en pampa y la vida. ¿Y qué pasa con esta clase de programas? ¿Vos qué ves en el consultorio? Cuando ocurren programas así, que tocan temas de salud mental, en este caso que tocan un tema de criminalidad en la juventud, ¿no? O sea, como que se salen del molde, de la norma, que no son la novelita romántica, sino que te enfrentan con un tema jodido de la realidad. ¿Qué pasa, o sea, desde tu punto de vista profesional, estas cosas ayudan, potencian, sirven para la reflexión y el diálogo, la escucha, o son contraproducentes? No, contraproducentes jamás, no, sirven un montón porque vienen y lo traen al consultorio. Che, vi la serie y entonces a mí me pasó algo así. De hecho, cuando fue todo lo de Telma Fadín, y todo eso, y se empezó a hablar de las situaciones de abuso y demás, en el consultorio fue un desfiladero de gente contando sus abusos, porque nosotros también al verlo en la televisión, en las redes, es como un revivir, y empieza a salir eso que estaba abajo de la alfombra y ya se torna insoportable porque no lo puedo seguir ocultando porque todo el mundo está hablando de eso, y bienvenido sea que eso salga. Obviamente que es con angustia y con dolor, pero es posible tratarlo una vez que esto se empieza a hacer visible y puesto en palabras. Así que siempre que todos estos temas de salud mental se visibilicen, claro que suma muchísimo, porque justamente eso, los chicos no tienen con quién hablarlo. De repente el suicidio, ¿viste? Parece que es un tema tabú, no se habla, nadie pregunta, no vaya a ser cosa que si le pregunto si tiene ganas de suicidarse, se suicide. Y eso es un mito, al contrario, no estamos hablando del tema y hoy en día hay muchísimos suicidios adolescentes. Sí, me quedé pensando con eso que decías de los casos de abuso, ¿no? Cómo de pronto nos encontramos en un terreno donde estaba habilitada no sé si decirlo desde la confesión, pero son cosas que se traen desde mucho tiempo, que se callan por vergüenza, bueno, por un montón de cosas, y de pronto te encontrabas con un montón de casos a tu alrededor de gente que nunca hubieras pensado, y que por ahí se lo callaron 20, 30, 40 años, ¿no? Y que gracias a que se habla y se empieza a hablar del tema, es que eso empieza a poder salir. Sí. Es necesario poder hablar de todas estas problemáticas. ¿Y eso ayuda a sanar o no? Sí, claro que sí, es el primer paso. Bueno, ¿cómo ves vos en este contexto la adolescencia en la Argentina? Más allá de esta serie, más allá de todo, ¿no? Me decías recién el tema del encierro, el tema de las pantallas, el tema también de los chicos que por ahí no saben muy bien qué estudiar, están en una secundaria, y la adolescencia, más allá de que tiene sus propias características, le sumás la incertidumbre, lo económico. ¿Cómo, si tuviéramos que trazar un panorama de la adolescencia en la Argentina, cómo venimos? Está muy complicado. La verdad que es angustiante. Por un lado, bueno, esto que siempre hablamos de las pantallas está dificultando un montón el contacto de los chicos con un otro, porque el otro es virtual y nunca se encuentran con el otro real, con el cuerpo. Tienen muchas dificultades en relación al acceso a la sexualidad, al contrario de lo que uno piensa, ¿no? Toda la información que hay en internet, un montón de pornografía y demás, y sin embargo ahí el encuentro con el otro real tiene un montón de dificultades por este exceso de pantallismo. Eso te diría en una clase media, ¿no? En cuanto a clases más vulnerables, la situación es trágica, te diría. Yo en todos estos años que trabajé en un hospital público, nunca vi esto. Cómo se incrementó en este último año la cantidad de pacientes pediátricos en salud mental, por denuncias que se activan, ¿viste? Los protocolos finalmente de las escuelas de violencia a las infancias, tanto física como abusos sexuales. Se ha incrementado muchísimo, sobre todo en los niños, niñas y en las mujeres también. Me hago muchísimas preguntas al respecto. ¿Qué pasó? Y tendría que escribir un poco esto porque nadie está hablando de este tema.
y de cuál es el problema que activó, digamos, esta cantidad, este número tan alto. ¿Es lo económico? ¿Es lo económico? Claro, yo hablando con los explica? pacientes te diría que yo creo que es por lo económico, porque lo que dicen las familias y demás es o están trabajando 15 horas al día y tienen que dejar a los chicos con cualquiera, y lamentablemente muchos se abusan de esos chicos, o están trabajando con los chicos, muchas veces taller de costura y demás, están 20 horas ahí con los chicos que están molestando, entre comillas, entonces no tienen otros recursos, a veces, no estoy justificando, ¿no? Pero digo, con los recursos simbólicos también que tienen esas familias y las historias el grito y demás, o el chirlo, claro. Claro, la violencia, que después uno lo habla en la entrevista y se arrepiente y quisiera hacer otra cosa, pero bueno, en ese momento no tienen otros recursos que eso. Y vos ves que, bueno, o mujeres que están viviendo en contextos de violencia porque no les queda otra donde vivir. Y porque también ahí el Estado, no podemos callarlo, ¿no? El Estado no brinda hoy las herramientas para poder ayudar a esto que son las poblaciones más vulnerables, que son mujeres, los niños, porque uno puede activar el protocolo de la escuela, pero después ¿cómo se sigue? ¿Cómo actúan? Las defensorías, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la línea 137, ¿qué recursos hay hoy para eso? Claro. ¿Y qué recursos hay para el que denuncia, no? Porque el otro día fue noticia una maestra que fue asesinada, una maestra que había denunciado a un abusador de una de sus alumnas y la mataron. Entonces también es como vos querés involucrarte, querés participar, querés defender, y qué recursos te dan las instituciones para que vos puedas desarrollarte de esa manera, ¿no? Así quedamos totalmente expuestos, claro que sí. Sí. Uno ahí muchas veces por querer hacer el bien, transformar la realidad, ayudar, termina inmolándose. Sí, nadie nos cuida en ese sentido. Creo que ahí se necesita todo un compromiso desde la sociedad. Y te digo en cosas mínimas. Ayer pensaba en esto de chicos pidiendo en el semáforo, ¿no? En pleno 9 de julio. Que pasé por ahí y digo, mientras estemos arriba del auto y no bajemos ni la ventanilla, ni dirijamos la mirada, uno no tiene dinero, no le quiere dar dinero, ok, digo, pero en el momento que vos anulás al otro como ser humano y alimentamos cada vez esa brecha entre clases, lo único que se dispara es odio. Sí, y lo único que vamos a conseguir es más odio y más violencia. Marina, muchas gracias, como siempre súper clara. Me quedaría un rato largo hablando con vos porque hay otra serie que vi un capítulo nada más y que también habla de estos comportamientos, ¿no? Que también estuvo muy en boga, que es Envidiosa, ¿no? También cómo va desarmando los comportamientos femeninos en este caso y el modo de relacionarse con el otro. Pero bueno, quedará para otra oportunidad también hablar cómo nos relacionamos, ¿no? Porque hay una nota hoy que dice: ansiedad por volver a tener citas amorosas. Ya le pusieron nombre a esto, se llama FODA y es cada vez más común. Es un poco lo que vos contabas hace un rato, ¿no? Que la gente, hay mucho acceso a todo lo que es sensual y sexual, pero cada vez nos relacionamos menos por ese miedo, ¿no? El miedo al otro. Increíble. Sí, hay demasiada información, desinformación, sexualidad explícita, pero no hay nada de erotismo, de sensualidad, de toda esta crisis que Byung-Chul Han trae, ¿no? Como la información ahí anula la narración, la posibilidad de ese coqueteo, ya es directo, ir directo a los bifes, como se dice. Claro. Y eso también inhibe un montón, porque no está velado por todo lo otro, por el amor, por el conocerse. Nos encontramos y ya sabemos cómo termina esto. Claro. Y no hay la famosa responsabilidad afectiva, ¿no? Sexoafectiva, que vos decís, bueno, ¿cómo me relaciono con el otro? Voy, tengo una cita, lo dejo, no le hablo más, lo bloqueo. Bueno, hay todo un contexto bastante interesante para tratar en otro momento. Bueno, cuando quieras. Dale, dejanos tu Instagram para que la gente se pueda conectar con vos. Dale, como no, es @psi.begonja, Marina Begonja. Ahí está, Marina, muchas gracias, un abrazo y en cualquier momento nos volvemos a comunicar y ojalá algún día pueda ser acá en el estudio, dale. Sí, lo tengo siempre agendado, pronto voy a andar por allá, lo prometo, Marina, dale, un placer. Gracias. Ahí estaba la licenciada Marina Begonja, psicoanalista de la UBA, hablando de este y tantos temas, ¿no? La serie Adolescentes es como un disparador para hablar un poquito
de todas estas cuestiones. Y algo así para cerrar, el creador de Adolescencia habló de que es probable que haya una segunda temporada. Es posible desarrollar otra historia, dijo el actor, productor y autor de la serie, Stephen Graham, que ya fue tentado para continuar. No descarta la posibilidad, pero ya sabe que no va a ser una precuela, o sea, no va a ser la vida de este pequeño, como viendo cómo llegó a lo que llegó, sino que va a ser otra historia.